Am, Todavía va a alzar tasas, ¿no? ¿Cuál va a ser el impacto en Chile? En la medida que el alza de tasas esté incorporada en los precios de mercado, el efecto ya está, pero lo que vemos en particular, lo que está sucediendo en Estados Unidos, es que el mercado tiene una distancia y por lo tanto va a depender mucho de hacia dónde se mueve, cuál es la curva que va a prevalecer en el largo plazo. Si la curva es la de la Fed, bueno, vamos a ver efectos en el dólar y vamos a ver efectos en nuestra moneda también. Vamos a tener una depreciación adicional en la moneda y nosotros vamos a evaluar si el impacto es de corto plazo o cuánto ese impacto es en el mediano plazo en el entorno macroeconómico en que se dé. ¿Qué tan fuerte es la transmisión de nivel de peso y la inflación en Chile? Nosotros separamos el efecto y depende fundamentalmente de si proviene de un choque externo o proviene de un choque interno y por lo tanto vamos aquilatando ese efecto según la composición del shock que estamos sufriendo o que estamos viendo en ese momento. Una cosa importante, nosotros tenemos en nuestro escenario central una curva o una política monetaria en Estados Unidos más o menos similar al de la Fed. Por lo tanto, movimientos hacia la curva de la Fed no nos estarían en nuestro escenario central. Okay. Y la creciente déficit en cuenta corriente, ¿cómo afecta a la economía? ¿Cómo afecta a la inflación, el peso? Bueno, el déficit de cuenta corriente lo que está reflejando en buena parte es ese desbalance que se va corrigiendo en el tiempo y que se adelante, nosotros estamos en la medida que continúe el ajuste, en la medida que se den nuestras proyecciones de consumo, que se den nuestras proyecciones de inversión, ese ajuste se va a ir corrigiendo. Las cifras más recientes de balanza comercial indican algo de eso, que el ajuste se está dando. Vemos cifras de alta frecuencia que están indicando que la evolución del consumo podría estar siendo consecuente con nuestro escenario. Hay que verificar qué es lo que dicen las cuentas nacionales, pero las cifras de alta frecuencia nos están indicando que el ajuste se está dando. Las cifras de cuentas nacionales de trimestres previos nos indican que el ajuste se está dando. Tenemos que ir mirando la velocidad de ese ajuste y según eso la cuenta corriente va a ir corrigiéndose hacia adelante. Hay un componente de costos de transporte importante también, que en la medida que están bajando los costos de transporte a nivel global, también va a ayudar a la cuenta corriente. Esos elementos van a ir corrigiéndose hacia adelante. ¿Cómo piensa se desarrollará la inflación en Latinoamérica? Como todos esos costos ya están bajando. En Latinoamérica y en todos los países en general hay un fenómeno global de inflación que es común a todos nosotros, pero hay detrás de los componentes o de las causas de inflación en cada país elementos diferenciadores. Entonces nosotros vemos en América Latina realidades bien distintas. Vemos una inflación en Colombia que está creciendo rápidamente, vemos una inflación en Brasil que tiene varios puntos a la baja, que tiene esos puntos a la baja componentes de distinta naturaleza, factores de precio, pero también una política monetaria en Brasil que partió bien anticipadamente y que fue bastante acelerada y muy consecuente con lo que estaba sucediendo con la macroeconomía dentro del país. Vemos realidades distintas en América Latina. En general, los países de América Latina, respecto a los países desarrollados, en promedio están culminando su ciclo o empiezan ciclos distintos, con algunas excepciones. Más dudoso lo que esté pasando en Colombia, por ejemplo, pero en general, si uno habla del promedio, están culminando el ciclo más expansivo, o eso es en general lo que parece ser. Pero aún economías como Brasil, que estábamos esperando, ya van a terminar y terminaron, pero también con la política ya y con los gastos fiscales parece que la inflación va a estar un poquito subida, ¿no? Aquí en Chile, ¿qué son los factores que mira usted para ver si esa tendencia de baja de inflación continúa? Lo que nosotros vemos es el escenario macroeconómico en general. Para ver el escenario macroeconómico en general tenemos un modelo como tienen todos los bancos centrales y por lo tanto a partir de eso y a partir de ciertas
variables que son determinantes para el consumo, para la inversión, para los distintos componentes macroeconómicos, vamos construyendo ese modelo. ¿Y qué es lo que está detrás del consumo? Bueno, cuáles son los ingresos que esperamos que tengan los consumidores, cuáles son las expectativas que tienen los consumidores, y lo que estamos viendo es que un mercado laboral que se está ajustando, donde las vacantes están incluso por debajo de niveles que habían precrisis, un mercado laboral donde los salarios reales están cayendo, y por lo tanto un mercado laboral que está haciendo parte de ese ajuste, y ese ajuste se va a traspasar al consumo. Se está prácticamente terminando los excesos de ahorro que tenían los hogares por estas excesivas transferencias. Por lo tanto, vemos en general que los drivers apuntan al consumo, al ajuste. Tenemos que ver cuán rápido se está dando ese ajuste, como te decía, con cifras más definitivas. Y por el lado de la inversión, hemos tenido alguna sorpresa al alza en el último trimestre, pero esas sorpresas las estamos viendo, como dijimos en el informe de política monetaria anterior, más bien centrada en algunos proyectos prontos a terminar y en algunos sectores particulares. Hacia adelante, ¿qué cosas miraríamos? Las expectativas, las condiciones financieras, miraríamos los catastros, los permisos para proyectos de inversión, la evolución de las importaciones de maquinaria. Hay un conjunto de variables y todas ellas tienen que hacer sentido macroeconómicamente en su conjunto. Esos proyectos de inversiones, hemos visto una salida de capital de Chile en estos últimos años muy grande. ¿Cómo está afectando eso a la economía y también su trabajo en el Banco Central? Bueno, nosotros consideramos, introducimos ese factor dentro de nuestro análisis. Lo que hemos visto en el último tiempo, una salida de capital, tú mencionas, significativa, que obedece a distintos factores. Obedece a factores. La economía chilena ha sufrido distintos shocks, no solamente el de la pandemia, no solamente el de la guerra de Ucrania. Tuvimos un choque importante de tipo político-social que fue relevante, y por lo tanto hay factores de incertidumbre incorporados en nuestras variables que, si bien ha ido reduciendo en el tiempo, estuvieron. Entonces, esos elementos son gravitantes, son importantes. Y también con esos shocks hemos visto también que el stock de reservas internacionales del Banco Central ha bajado. ¿Tiene planes para aumentar? Nosotros tenemos un nivel de reservas que es consecuente con una economía del tamaño de la nuestra, de la profundidad de nuestro mercado de capitales. No vemos un riesgo inminente. Sin embargo, el Banco Central, a pesar de ello, en condiciones de alta volatilidad, en condiciones externas también complejas, con todo este conjunto sucesivo de shocks y de crisis que hemos visto globalmente, tomamos seguro y hemos ido incorporando líneas de crédito. Una de ellas es la de CIEL con el Fondo Monetario, de manera que nos sentimos que tenemos el instrumental para enfrentar shocks adicionales si es que fuese necesario y estos produjeran alguna disrupción en el mercado. Okay. Así que por ahora no. Nosotros estamos relativamente cómodos con lo que tenemos. Vemos que la cantidad de reserva para un país como el nuestro, con tipo de cambio flexible, nos parece que nos entrega el instrumental necesario, y tomamos estos seguros que son líneas de crédito adicionales dada la contingencia que estamos viviendo. Y hace rato me habló un poquito de China. Dígame, ¿qué tan importante es China para la economía local y también para el Banco Central por la economía local? Bueno, China es un socio comercial importante para nuestro país. Nuestras exportaciones de cobre tienen un destino muy importante en China. China es una economía que es relevante en términos de tamaño global, y por lo tanto el impacto que tiene en precios de materias primas es muy relevante. Es relevante para Chile y para varios otros países que somos exportadores de materias primas, y por lo tanto en ese sentido forma parte de nuestro escenario. Es Estados Unidos otro socio comercial importante, pero China tiene ese rol dentro de la economía mundial y lo miramos. Si el precio del cobre sube mucho, también ¿eso ayuda a la economía? ¿Qué impacto tiene con la economía chilena y también con la inflación?
Bueno, un aumento del precio del cobre tiene un impacto de corto plazo en nuestra moneda. Un aumento del precio del cobre significa más dólares en nuestro país y por lo tanto una apreciación, y eso en primera instancia en el corto plazo tiene ciertas fuerzas a la baja en la inflación. Va a depender el nivel de inflación, etcétera, pero tiene efectos a la baja. Pero los efectos de largo plazo podrían ser al revés, digamos. Entonces tenemos que analizarlo en el contexto de cuáles son las condiciones macroeconómicas que hay en cada momento y por lo tanto cuánto es el impacto tanto en el corto como en el mediano plazo. No nos olvidemos que nuestra meta de inflación es a 2 años plazo, no es en el corto plazo. Le hago esta pregunta porque ha estado mucho en las noticias. Posibilidad de una moneda común en la región. ¿Tiene sentido que trabajen hacia una moneda común aquí en Latinoamérica o aún solo como una base teórica, al menos discutirlo? En América Latina vive realidades bien distintas macroeconómicamente hablando y todos sabemos que una moneda común requiere una convergencia de políticas importantes, requiere una apertura comercial muy significativa, requiere ponerse de acuerdo sobre las políticas, significa una política monetaria única, tenemos realidades inflacionarias muy distintas, por lo tanto el camino antes de llegar a una moneda común es muy largo, fue muy largo en Europa cuando se instala el euro con economía mucho más estable, con avance significativo, con avance se tomó muchos años, entonces lo veo con algo más de complicación y de distancia. Me parece que para nosotros que tenemos cierta estabilidad en la inflación, vemos que hay realidades en ese sentido muy distintas. Una última pregunta sobre la política monetaria. ¿Qué mensaje les quería dar a los inversores, a los mercados que han estado viendo la decisión hoy? El Banco Central de Chile tiene un compromiso con la inflación, es su meta, y el Banco Central, todos sus consejeros, estamos absolutamente comprometidos con esa meta. Nuestra meta es que la inflación llegue a 3% en un periodo de 2 años, no es una tarea fácil, la estamos haciendo, estamos poniendo nuestros esfuerzos en ello y obviamente la contribución del resto de las políticas que apuntan en la misma dirección contribuyen a ello.